Bienvenido a nuestro trabajo sobre la eutanasia. Estos son los puntos más importantes sobre los que nos centraremos. La RAE define la eutanasia como la intervención deliberada de poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura, proporcionando a dicho paciente una muerte sin sufrimiento físico. Por otro lado, la DSI define la eutanasia como aquella actuación cuyo objeto es causar la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos, bien a petición de éste o bien por considerar que su vida carece de la calidad mínima como para ser calificada como una vida digna. Es muy importante recalcar que es siempre una forma de homicidio. En España, la eutanasia aparece regulada en el Código Penal, concretamente en el artículo 143, en el cual aparece que 1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. 2. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. Es una palabra de origen griego que procede de las palabras eu y thanatos, que, respectivamente, significan buena y muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, la eutanasia es el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, homicidio por compasión. Sin embargo, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la eutanasia es la conducta tanto activa como pasiva, intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por razones compasivas y en un contexto médico. La eutanasia se encontraba presente en las primeras sociedades humanas. A lo largo de la historia, este término ha sido utilizado para referirse a infinidad de conceptos que tienen relación con la muerte. Encontramos tres grandes bloques históricos. 1. Eutanasia ritualizada. Abarca las siguientes épocas históricas. 1. Los pueblos primitivos realizaron una eutanasia tanto piadosa como eugenésica. 2. Posteriormente, en Grecia, surgió como objeto de deseo y de petición por parte de una serie de personas que luchaban por una muerte buena y no provocada. 3. En Roma, era considerada como una mejor opción a una muerte sufrida. 4. Con la llegada de la Edad Media y en los inicios del Renacimiento, apareció el pensamiento cristiano donde la eutanasia presenta otro valor, el de buen morir. Por ello, es necesaria la ayuda al moribundo con todos los recursos necesarios para poder darle esta muerte digna. Eutanasia medicalizada. 1. En el siglo XIII, con la aparición de la medicina científica, los médicos la incorporaron como una práctica permisible y común en las actuaciones médicas. 2. Posteriormente, en el siglo XX, en Alemania, bajo el mandato de Hitler, la eutanasia fue convertida en un método para acabar con la vida de múltiples discapacitados físicos y mentales con la disculpa piadosa de que su vida solo les reportaría un inútil sufrimiento. Programa Action T4. Cabe destacar que esta práctica fue realizada sin tener en cuenta la opinión de los propios pacientes ni de los familiares. Eutanasia autonomizada. Se corresponde con la eutanasia de la actualidad en la que el paciente es responsable de tomar la decisión y, en algunos países y en función de la situación, esta responsabilidad también recae sobre los familiares. No existe una clasificación oficial, pero atendiendo a una serie de criterios como la intencionalidad, el modo de proceder, es decir, por omisión o por acción, y el consentimiento del paciente, podríamos diferenciar la eutanasia directa, que sería la administración de sustancias letales al paciente, y la eutanasia indirecta, que sería la no iniciación o suspensión del tratamiento del paciente o de los instrumentos que mantienen al paciente con vida. A su vez, estos tipos se pueden diferenciar en eutanasia voluntaria. El paciente, en plena posesión de sus facultades cognitivas, pide que le pongan fin a su vida. Y la eutanasia involuntaria, que sería que el paciente no posee las capacidades cognitivas para decidir si se somete a la eutanasia o no. En estos casos, la familia suele ser quien tome la decisión. La eutanasia y sus diferentes tipos deben ser distinguidos de los conceptos de suicidio médicamente asistido y de la sedación terminal. Estos conceptos presentan las siguientes ideas. 1. Suicidio médicamente asistido. Es cuando la propia persona lo lleva a cabo sirviéndose de los medios proporcionados por el médico. El método más habitual es el cóctel barbitúrico. 2. Sedación terminal. Se trata de la administración de medicamentos con un fuerte efecto tranquilizante y sedante a una persona que está al borde de la muerte. España carece hoy en día de una ley específica sobre la eutanasia, pese a que más de la mitad de los españoles, según el CIS, se muestra partidario de regular esta práctica.
Además, el suicidio asistido también cuenta con un gran apoyo a pesar de que éste esté penado por el Código Penal, concretamente en el artículo 143, que hemos explicado anteriormente. Por otro lado, desde 2002, la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica permite a los pacientes españoles dejar por escrito el tipo de cuidados y tratamientos que quieren recibir de no estar en condiciones de manifestarlos. En resumen, la eutanasia en España no está legalizada. Sin embargo, los pacientes pueden decidir de antemano y dejar por escrito si quieren o no recibir un tratamiento cuando no tengan la capacidad de manifestar su deseo. Argumentos sociales a favor de la eutanasia. 1. Hay que partir de la concepción del ser humano como el único sujeto capaz de decidir cómo poner fin a su vida. Según la proyección de la ley divina, se considera un atentado contra el derecho natural. Sin embargo, desde principios del siglo XXI comienza a ser considerada como un derecho civil. Surge una nueva concepción del ser humano con la capacidad de decidir sobre su propia muerte. Este pensamiento predomina en países como Holanda o Suiza. 2. Lo ideal sería reconocer ese derecho con independencia del estado de salud de quien lo solicita. Los países donde está legalizada deberían servir como referente para aquellos donde se encuentra penada, como es el caso de España. Es por ello que muchos juristas se encuentran a favor de suprimir el artículo 143 del Código Penal. 3. El 84% de los españoles están a favor de legalizar la eutanasia, un porcentaje que garantiza un gran consenso social. Un sondeo llevado a cabo por Metroscopia reveló que la eutanasia está respaldada por un 84% de los españoles, a pesar de las diversas ideologías políticas y creencias religiosas. A partir de ese sondeo, en 2017 se registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica con el propósito de regular la eutanasia y el suicidio asistido que afectase a todos los mayores de edad que padezcan de manera justificada una enfermedad en fase terminal. 4. Ser libres hasta el final. Ese es el gran e irrenunciable objetivo. Este argumento recoge la idea general presente en los argumentos previamente expuestos de forma que defiende la existencia necesaria de una ley que esté destinada a ampliar los derechos individuales y, por tanto, a reconocer totalmente la autonomía y la libertad de cada persona. Argumentos sociales en contra de la eutanasia. 1. La eutanasia legal favorece una pendiente peligrosa en contra del derecho a la vida en otros campos. En ocasiones, la persona que solicita la eutanasia no se encuentra en una situación de enfermedad en estado terminal. De esta forma, no quiere terminar su vida de forma natural, por lo que supone un claro obstáculo contra el derecho a la vida. 2. La eutanasia empeora la relación médico-paciente e incluso la relación paciente-familiares. Con la eutanasia no se trata la enfermedad del paciente, empeorando así la relación médico-paciente. De esta manera, la ética médica desaparece. La relación paciente-familiares también se ve empeorada. Si la familia del paciente está ejerciendo presión para realizar la práctica de la eutanasia sobre su familiar, ¿cómo puede confiar el paciente en que el médico va a esforzarse por su vida si sus familiares están ejerciendo presión en un sentido contrario? Por ello, la relación paciente-familiares experimenta una notable pérdida de calidad. 3. La eutanasia desincentiva la inversión en cuidados paliativos y en tratamientos para el dolor. La eutanasia, al ser la opción más apoyada a la vez que la más barata, ejercerá una predominancia sobre otros tratamientos como los cuidados paliativos, los cuales son más caros. Un ejemplo es Holanda, donde desde 1995 hasta 1998 apenas se invirtió en cuidados paliativos. 4. La eutanasia no es solicitada por personas sanas mentalmente, sino casi siempre por personas deprimidas, mental o emocionalmente trastornadas. En muchas ocasiones, la ansiedad o depresión ante una enfermedad pueden llevar a la muerte. En países donde la eutanasia no está legalizada, terapeutas y psicólogos ayudan al paciente deprimido, mientras que en los países donde se encuentra legalizada, se tiende a seguir la voluntad del deprimido concediéndole la muerte en vez de tratar su enfermedad. Por tanto, la eutanasia dificulta el trabajo del equipo médico con minusválidos, deprimidos, enfermos. 5. La eutanasia no es un derecho humano, no está recogido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Hay que recordar que el derecho a la autonomía del paciente no debe prevalecer sobre el deber de los Estados de amparar la vida de los individuos bajo su jurisdicción. 6. La eutanasia, como el suicidio, es contagiosa. La eutanasia de una persona deprimida puede servir como referente de actuación para otras personas deprimidas, potenciándose así la eutanasia para un tipo de pacientes. 7. La eutanasia legal no impedirá las eutanasias ilegales, sino que las potenciará. 8. La experiencia en Bélgica. Los pacientes, normalmente, solicitan la eutanasia por miedo a sufrir, no por un deseo a morir. De esta forma, la eutanasia surge como una alternativa a tratamientos que disminuyan el dolor o el sufrimiento, pero no de forma total. Algunos países donde se encuentra legalizada la eutanasia son Canadá, Estados Unidos, Australia, Bélgica y Holanda.
Aquí observamos diferentes noticias acerca de la eutanasia, que reflejan cómo es un tema de actualidad por el cual se preocupa la sociedad. En cuanto a la opinión de la DSI acerca de la eutanasia, observamos que, en la encíclica Evangelium Vitae, redactada por Juan Pablo II, se expone lo siguiente. La eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de la persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios. Es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución del acto homicida. En el Concilio Vaticano II se expresan las siguientes ideas. Cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, deshonran más a sus autores que a sus víctimas, y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Gaudium et Spes número 27. Para los católicos, la eutanasia supone un ataque injustificable contra la dignidad humana y un gravísimo pecado contra un hijo de Dios. La Conferencia Episcopal Española añade a la definición de la DSI que la eutanasia es siempre una forma de homicidio, ya que implica que una persona da muerte a otra, ya sea por medio de un acto positivo o mediante la omisión de la atención y cuidado. La eutanasia debe entenderse como una falsa piedad, ya que la verdadera compasión supone preocuparse con el que sufre y ser solidario, no intentar acabar con su vida. Debemos intentar hacer su vida menos sufrida. La eutanasia adquiere un significado mucho más perverso cuando es observada desde el punto de vista de los familiares, quienes toman la decisión en lugar de preocuparse por su familiar enfermo, o desde el punto de vista de los médicos, cuya verdadera función social es curar y cuidar, no eliminar. El Estado no puede decidir si legaliza la eutanasia, pues la vida humana es un bien que no puede ser arrebatada por nadie. Nadie tiene el poder de decidir quién vive o quién muere. La eutanasia implica matar a un ser querido por Dios, hecho a su imagen y semejanza, por lo que es grave pecado que atenta contra el hombre, siendo éste hijo de Dios y, por consecuencia, contra Dios. La eutanasia es indefendible, ya que se estaría negando a la dignidad humana, la cual es un metaprincipio del ser humano, prestando atención únicamente a la eficacia y productividad de cada persona en la sociedad. Legalizar la eutanasia implicaría tener un poder absoluto sobre y contra los demás. De esta forma, se distinguen dos grupos con diferente opinión ante la eutanasia: los partidarios de legalizarla y darle respetabilidad social, ya que consideran que la vida humana solo puede ser vivida en unas determinadas condiciones de plenitud, en ausencia de enfermedad, y otro grupo, el mayoritario, que considera, por el contrario, que la vida humana es un bien superior y un derecho inalienable e indisponible, es decir, que no puede depender de la decisión de otro ni siquiera de la de uno mismo. La opinión de la DSI acerca de la eutanasia es un ejemplo perfecto de la característica de la DSI que llamamos la continuidad y cambio, pues la importancia de la vida y el hecho de que según los mandamientos, quinto mandamiento, no matarás, atentar contra ella es un pecado mortal, es una idea que desde el nacimiento de la Iglesia hasta nuestros días no ha variado. Esto representa, por tanto, que a pesar de que la Iglesia y su doctrina pueda variar, característica de cambio, con el tiempo, para así adaptarse mejor a la sociedad, los elementos constituyentes de la base de la Iglesia y de sus ideales característicos se mantienen fijos e inamovibles con el tiempo, manteniendo así la esencia del cristianismo. En la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II se reflexiona acerca de una única solución posible a la eutanasia. Dicha solución son los cuidados paliativos, cuya misión no es ni acelerar la muerte ni prolongar inútilmente la vida del paciente. El objetivo de esta técnica es acompañar al enfermo hasta el fin de sus días, controlando de modo efectivo todas las manifestaciones del dolor. Sin embargo, por medio de los cuidados paliativos, se evitaría caer en la praxis de la distanasia, es decir, el encarnizamiento terapéutico. Esta práctica es una pretensión diagnóstica o terapéutica que no beneficia realmente al enfermo, provocándole así un sufrimiento innecesario. A modo de conclusión, es indiscutible que la práctica de la eutanasia, su moralidad y legalidad, es un tema controvertido que no es para nada nuevo en la sociedad. Ante una persona que solicita la eutanasia, la mayoría de la gente, al igual que el Estado español hace actualmente, intentaría pararlo y encontrar el origen de su problema. Se le facilitaría todas las ayudas posibles, como por ejemplo terapias psicológicas, tratamientos farmacológicos y demás medios. Dentro de la vida cristiana, ad intra, es intolerable plantearse la legalización de la eutanasia. No se puede defender con ningún tipo de argumento, ya que la eutanasia significa poner fin intencionadamente a una vida humana. Si esto se llevara a cabo, se estaría atentando contra la propia dignidad del ser humano. Esta dignidad deriva de los principios originarios teológico y antropológico y del principio ius naturalista.